nuestro hermano Jaime me ha dado un texto para que en esta noche lo lea y él va a basar su predicación en este texto. Él ha titulado las conferencias de estos días Iglesias vivas para un tiempo nuevo. Y el tema de esta noche es renovando la vida personal. Renovando la vida personal. Y dice así el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 13. Jeremías, capítulo 6, versículo 13. Es bueno que abramos nuestras Biblias y que leamos la palabra de Dios juntos. Dice así la palabra de Dios, Jeremías 6, 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí, me viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra en nuestros corazones. Y ahora damos paso a nuestro hermano Jaime, que él tendrá la exposición de la palabra. Adelante. Buenas noches, queridos hermanos. Siento una profunda alegría de poder estar aquí con mi esposa. Un cariño hacia esta iglesia y las iglesias del Valle del Segura. Este amor es un amor compartido, mutuo, de los diferentes años que nos hemos ido viendo, conociendo, porque lo que no se conoce no se ama, pero cuanto más conoces, más y mejor puedes amar. Qué privilegio, gracias por la invitación para poder estar con vosotros estos días, con motivo de estas conferencias. Pues sé que tendremos reuniones todos los días, terminaremos quizás un poquito tarde, pero espero que podamos llegar a buena hora para descansar, recuperar fuerzas y poder vivir el día de mañana y poder estar aquí otra vez a las 9 de la noche. Iglesias vivas para un tiempo nuevo es el título general para estos días. ¿Y cuánto necesitamos en estos tiempos nuevos y revueltos? Poder experimentar esa renovación, tanto a nivel personal, que es el tema de hoy, como a nivel eclesial, que será el tema también de estos días, como en nuestras relaciones interpersonales, que es el tema de mañana, y en nuestro servicio a Cristo, que es el tema del domingo. Porque no solamente vivimos en un mundo complejo, sino también en una iglesia que ha cambiado con el paso del tiempo. Un mundo y una iglesia del Señor que está en constante movimiento, en continuo cambio,
Pero estos cambios no solamente tienen que ver con los avances científicos o las nuevas tecnologías, sino que es un cambio en el campo de las ideas, los valores y las creencias. Sí, hoy la gente ya no se pregunta si esto o aquello es verdad o no. Lo que la gente hoy se pregunta, incluso algunos creyentes, es si esto o aquello me gusta o me atrae. Esto quiere decir que tú puedes escoger tu propia verdad y tu fórmula espiritual para vivir. Todos sabemos que el Evangelio está siendo objeto de burla por parte de los políticos, de los escépticos radicales que levantan su voz y proclaman abiertamente su ateísmo. Por otro lado, el testimonio evangélico entre nosotros está siendo objeto de burla, como digo, pero vemos también que el creyente, sobre todo la persona que no tiene a Cristo, aparentemente no tiene ninguna necesidad espiritual. Vive sometido al imperio de lo terrenal, donde lo religioso se ha convertido en un objeto decorativo para ciertos momentos de la vida. ¿Y qué me decís de la Iglesia, de la cual vamos a hablar estos días? Pues salvo excepciones, las iglesias no están creciendo, por lo menos en Europa, en España. Las iglesias no están creciendo. El liderazgo en nuestras iglesias está envejeciendo. Y no hay hombres que asuman sus responsabilidades y continúen con esta estela, con este testigo que tomen en sus manos para llevar adelante la antorcha del Evangelio. Por eso es que el tema de estos días tiene que ver con nuestras raíces, ya que conmemoramos el 43 aniversario, tenemos raíces. No habéis nacido por generación espontánea, ha habido un comienzo, una historia que hay que reconocer, hay que recordar, hay que saber. Pero también la Iglesia tiene que saber cuáles son los cambios que a la luz de la palabra necesitamos hacer. Porque la Iglesia es un organismo vivo y está en constante movimiento. Y tenemos que saber cómo ver que estos cambios significativos a la luz de la Escritura deben llegar a nosotros. Así que vamos a hablar de sendas y caminos. Así dice el Señor: paraos en los caminos. Jeremías 6:16. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Os han repartido una hoja en blanco, creo. Si no a todos, a la mayoría. No es tanto para que estéis escribiendo todo lo que yo voy a decir, porque eso va a ser imposible. Pero esa hoja en blanco está puesta para que, conforme el Señor te diga algo en particular a tu vida, puedas escribir ese texto, esa frase, esa reflexión, para que podamos y puedas después seguir pensando qué es lo que el Señor me ha hablado en estos días. Llévate esas perlas luego para casa, para que no se queden solamente en el olvido. Estas palabras de Jeremías 6:16 miran hacia el pasado. Y hemos venido también aquí para recordar algo del pasado, porque se nos habla aquí de considerar las sendas antiguas que han marcado la vida del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero también apuntan hacia el presente estas palabras para saber si estamos andando por el buen camino. Y señalan también hacia el futuro, cuando dice: andad por él. ¿Y cuál es el resultado de mirar al pasado, de andar en el presente y de enfocarnos hacia el futuro? La recompensa la encontramos al final de este versículo de Jeremías 6:16. Hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánto necesitamos aprender a buscar este descanso, este reposo en el Señor? Vemos en este texto, solamente en este texto de Jeremías 6:16, al menos 4 movimientos de renovación para la vida personal. Espero que estos 4 aspectos puedas tenerlos también en tus notas. En primer lugar, vemos un llamado a la reflexión.
porque el texto comienza diciendo: paraos en los caminos y mirad. Qué bien que estamos parados aquí, que estamos sentados, atentos, para mirar, escuchar la palabra de Dios. Paraos en los caminos y mirar, un llamado a la reflexión. Y la imagen aquí es la de un peregrino, y peregrinos somos, que se detiene a considerar sus caminos, su vida. Esta misma imagen del peregrino se repite a lo largo de toda la historia de la Escritura y del pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso 7 dice: vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, dile a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. ¿Cómo van a conocer nuestros niños y jóvenes lo que ha sucedido en el pasado, que ellos no lo han vivido? Si sus padres, si sus abuelos y si sus ancianos pastores no se lo transmiten. Por eso que es bueno ver aquí a un niños en brazos en los coches, en los cochecitos, y jóvenes escuchando, naturalmente que sí. Paraos en los caminos y mirad. Estas palabras están enmarcadas en un contexto de juicio. De hecho, el título de este capítulo 6 es El juicio contra Jerusalén y Judá. Así que estas palabras, tan entrañables para nosotros del verso 16, están en un contexto de juicio para el pueblo de Dios por causa de su repetida desobediencia, la falsedad de sus profetas y su deslealtad y su desvergüenza. Esto que vemos claramente en el mundo, a veces lo encontramos en la Iglesia. Dice el verso 15 que tan endurecidos estaban que no se avergonzaban, el pueblo de Dios, y que no sabían lo que era sonrojarse, ponerse colorado. El Señor les advierte, verso 9, que el ejército de Babilonia barrerá la tierra de Israel y sus casas. Así como el vendimiador, dice el verso 9, rebusca hasta el último grano de uva entre los sarmientos. Va a haber un juicio fuerte para el pueblo de Dios. Aquí, los versículos 13 y 14 encontramos el diagnóstico de la enfermedad del pueblo, donde sus pecados principales son, viendo todo el contexto del libro, donde Jeremías vez tras vez está predicando el evangelio al pueblo. Los pecados principales son la avaricia, la mentira, el fraude, el engaño, la corrupción y la formalidad religiosa. A esta gravísima herida que tiene el pueblo, sangrante, solo aplican una pequeña venda, verso 14, cuando dice, curando la herida de mi pueblo con liviandad. Como el que tiene una hemorragia y le pone solamente una tirita para tratar de evitar esa sangría. Y con el enemigo a las puertas, el pueblo dice que no va a pasar nada. Tranquilos, Dios está con nosotros y que la paz reinará para siempre. Paz, paz, y no hay paz. Esta era la predicación de los falsos profetas. Todo está bien, hermanos, todo está bien. Lo que está mal es el mundo. La iglesia está bien. No, todo está bien, no. En realidad, todo está mal. O hay muchas cosas que están mal. Ahora, sabemos que nuestra sociedad está mal, terriblemente herida de muerte, por tantas razones que sabéis muy bien. La pregunta es, ¿cómo estoy yo en mi relación con Dios, en mi relación con los demás, en mi relación con mi prójimo? ¿Cómo estoy yo? ¿Y cómo están las iglesias del Valle del Segura? ¿Cómo está mi propia congregación donde el Señor nos tiene y las iglesias que llamamos Aitá? Aitá, la palabra Aitá en euskera, en vasco significa padre. Y ahí tenemos las iglesias de Amara, Irún, Tolosa y Azpeitia. Y con estas iniciales se forma la palabra Aitá. ¿Cómo están nuestras iglesias allí? ¿Cómo estamos nosotros aquí? Y este mensaje es un llamado a detenernos, hermanos. Por lo menos en este tiempo hasta las 10 y poco,
detenernos para reflexionar y luego en nuestras casas sobre nosotros mismos, nuestras familias, nuestros propios caminos. Este es un llamado al arrepentimiento y a la búsqueda sincera de Dios. El arrepentimiento, hermanos, en la Biblia nunca es un paso negativo, es un paso correctivo. Y el arrepentimiento es la señal más clara para que Cristo sea formado en nosotros. El arrepentimiento no es solamente para los pecadores que no tienen a Cristo y deben de arrepentirse y confesar sus pecados. El arrepentimiento tiene que ser una de las notas dominantes en la vida del pueblo de Dios constantemente, porque no es otra cosa que reconocer nuestros pecados, nuestros fracasos y arrepentirnos delante del Señor. Y el arrepentimiento no es un paso negativo, nunca, es un paso correctivo. Necesitamos reflexionar. Un llamado, pues, a la reflexión. En segundo lugar, un llamado a la conversión. Esto otra vez puede resultar un poquito extraño porque ya nos hemos convertido una vez y para siempre si lo asociamos con el nuevo nacimiento. Naturalmente, nadie nace otra vez en Cristo. Ya hemos nacido en Cristo, los que somos suyos, ya nos hemos convertido a Él, pero la conversión no solamente tiene que ver con el acto por el que nosotros aceptamos a Cristo, sino que la conversión es una constante mirada al Señor de nuevo, es un volvernos a Él otra vez, porque fácilmente nos desorientamos, fácilmente perdemos el norte, fácilmente perdemos la cruz. Así que es un llamado a la conversión, porque dice el texto, versículo 16, la segunda parte, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Porque algunos ya se habían desviado de las sendas antiguas, las de siempre, las que habían marcado la historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Las sendas antiguas son esas sendas y esos caminos bien trazados y probados desde el principio, que conducen al creyente y al pueblo de Dios a un final feliz. Ya la palabra senda antigua a algunos le resulta ya añejo, pasado. Las sendas antiguas, vamos a ver que no es otra cosa que el camino de la justicia y la verdad. Es la senda y el camino de la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Volver a las sendas antiguas es volver a la predicación de los profetas, que el mensaje es el mismo que el mensaje de Juan el Bautista o el mensaje de nuestro Señor Jesucristo o el de los apóstoles. Volver a las sendas antiguas es volver al Señor, claro está, a los profetas que fueron fieles a su palabra en contraste con los caminos torcidos de aquellos que deciden andar por las sendas modernas de la innovación y el entretenimiento. Sendas estas alejadas de la fe y del temor de Dios. Tenemos que saber por qué camino estamos andando. No sirve cualquier camino. Por supuesto, el camino ancho ya sabemos que queda descartado, pero hay otros caminos que están lejos de la voluntad de Dios. Para muchos, la Biblia, aún en nuestros púlpitos, ha dejado de ser normativa para ser solo orientativa. Cargada de buenos consejos, dicen algunos, y para otros casi un libro de autoayuda. Aún recuerdo la vez que fuimos al Corte Inglés. En nuestra ciudad no hay Corte Inglés, pero cuando fuimos a otra ciudad entramos al Corte Inglés y mira por dónde encontramos un ejemplar de la Biblia. En el Corte Inglés un ejemplar de la Biblia, pero al lado de ¿qué otros libros? De otros libros de autoayuda, como si fuera un libro más. Y sabemos que no es así. Cuando la verdad se convierte en algo relativo, en algo orientativo, la Iglesia acaba siendo transformada por el mundo, en lugar de ser ella agente de transformación. Retomar, pues, la senda antigua es volver al origen del Evangelio, a la sencillez del Evangelio, que nos enseñó el Señor Jesús. Es volver a la senda y al camino del amor, la misericordia, la justicia, el perdón, la humildad, la santidad, la sencillez, la fe y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Volver a las sendas antiguas
si lo queremos acercar ahora en el tiempo, es volver a la sana doctrina y a los principios de la Reforma, la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios, la gloria. Es volver, recuperar lo que quizás hemos dejado atrás, lo que quizás nuestros jóvenes y niños no saben. Ya sabemos lo que pasó después de la muerte de Josué. Entramos en el periodo de los jueces, donde se levantó una generación que no había oído, que no había visto, y que el testimonio de sus padres no les sirvió demasiado. Quizás porque sus padres igual no lo contaron tanto como lo deberían de contar. Así que la historia, tristemente, a veces también se repite en este punto. Estas sendas antiguas, mis amados hermanos, son nuestras señas de identidad, son nuestras creencias, pero también deben ser nuestras vivencias y nuestras convicciones. Y aquí me quiero detener para explicar un poquito la diferencia, porque está bien tener creencias, pero no es suficiente. Está bien conocer la doctrina, la enseñanza, ese fundamento bíblico, ese cuerpo de verdades, esa fe dada una vez a los santos. Pero si esas creencias no se transforman también en convicciones, corremos peligro. Porque una creencia es lo que yo tengo, bien, pero una convicción me tiene a mí. Dicho en otras palabras, yo puedo vivir y tú también en contra de tus creencias en algún momento determinado. A eso se le llama incongruencia. Oyes, no dices creer en Cristo y en la enseñanza de su palabra y en esto y en aquello vives contrario a lo que dices. Creer. Y todos sabemos algo de esto porque en algún momento hemos sido inconsecuentes. Puedes vivir en contra de tus creencias, y yo también, pero no podrás vivir en contra de tus convicciones, selladas a fuego por el Espíritu Santo en tu corazón, grabadas para siempre, porque la convicción te tiene a ti. A veces decimos, es que yo tengo a Cristo. Me gusta más pensar, Cristo me tiene a mí. Esa es una convicción. Por lo tanto, el Evangelio no es solo un cuerpo de doctrina que yo tengo, que yo creo, sino que es una convicción que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón. No es solo un cuerpo de verdades que yo sostengo y las tengo que tener, sino que es una persona a la que yo sigo, nuestro Señor Jesucristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que tenemos que tener creencias, naturalmente. El Evangelio tiene que entenderse. Tenemos la mente para entender. Pero el Evangelio, evidentemente, se tiene que vivir. Y lo vivimos cuando tenemos convicciones profundas. Si los primeros cristianos no renunciaron a sus convicciones en el circo romano, ¿por qué debemos renunciar nosotros a estas convicciones en este otro circo de la vida en el que estamos expuestos constantemente por el mundo, el diablo y la carne? Un llamado a la reflexión, un llamado a la conversión, a hacer de nuestras creencias verdaderas convicciones. En tercer lugar, un llamado a la obediencia. Esto va subiendo como una escalera. Empezamos tomando conciencia, reflexionando, somos peregrinos, nos paramos en el camino. Tomamos la decisión de volvernos al Señor vez tras vez, arrepintiéndonos, volviendo nuestro rostro a Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, recuperando la comunión con Cristo diariamente. Pero es un llamado también a la obediencia, porque dice el texto, versículo 16, la tercera parte, andad por Él. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas y andad por este camino. Es un llamado a la obediencia. Aquí hay movimiento ya. El pueblo de Dios está en peligro de ser destruido, de ser juzgado, porque no se detuvo a reflexionar, no se paró, ni se paró a preguntar por las sendas antiguas. Vivían alejados y ahora son exhortados a volver al buen camino.
Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Por lo tanto, es necesaria la voz profética a través del predicador para nuestros días. Es necesaria la voz profética. Las ciudades antiguas aquí tenían torres elevadas que se utilizaban como observatorio para vigilar la llegada de personas. Digamos que eran los radares de la antigüedad y un modo de defensa. Los profetas eran los portavoces y los altavoces de anunciar y avisar al pueblo de los peligros con el sonido de la trompeta. Este sonido de la trompeta no es otro que la voz de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Tenemos que hacer sonar, tenemos que hacer oír la predicación del Evangelio, no solamente desde nuestros púlpitos. Tenemos, gracias a Dios, un tesoro que es nuestra boca. Tenemos un tesoro que es la palabra y somos los altavoces en un mundo lleno de tanto ruido, pero que la voz del Evangelio suena tan diferente a todos esos ruidos y que la gente necesita escuchar. Pero el pueblo dijo, ¿qué dijo el pueblo? Este versículo 16 al final dice, no andaremos. Y versículo 17 dice, no escucharemos. Eso dijo el pueblo. Hace falta tener cara dura. Pero a veces el corazón se va endureciendo y sin llegar a decir, quizás ninguno de nosotros, porque para eso hemos venido, ¿no? Para oír y para obedecer, para escuchar, pero quizás dentro de nuestro corazón estamos diciendo, no oiré, no escucharé, no cambiaré. ¡Qué ironía! El pueblo de Dios rechazando a Dios, pensando que podían sustituir la obediencia a los mandamientos del Señor por rituales vacíos. Y este es un peligro constante, la religiosidad. Versículo 20, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Acaso el Señor no quiere holocaustos? Naturalmente. ¿Acaso el Señor no quiere sacrificios? Naturalmente que sí, pero con un corazón que acompañe a lo que estamos ofreciendo. Así que tengamos cuidado también nosotros de una limpieza externa sin un cambio interno del corazón. Hermanos, cuando la mente asimila, entiende, recibe, acepta, abraza la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, entonces los sentimientos se encienden, no al revés. No apelamos a los sentimientos, no apelamos a las emociones. Las emociones, los sentimientos forman parte de nuestro ser. Pero cuando el creyente, escuchando la palabra, entiende y recibe lo que el Señor está diciendo, entonces los sentimientos, las emociones, el corazón que llamamos se enciende. La voluntad es persuadida, es movida y como resultado se produce la obediencia. Pero esta obediencia ya no es externa, sino interna. Es una obediencia de corazón, de convicción, no de religión, no de la ley que me lleva a obedecer en mis fuerzas, hoy y mañana desobedezco, sino que es una obediencia interna. Pero necesitamos recibir la palabra, entenderla, meditarla, reflexionarla y dejar que el Espíritu Santo nos haga saber que el Señor me está llamando a esta vida de obediencia, a este cambio de rumbo. Y si el texto dice, no escucharemos, no andaremos, pues lo podemos cambiar o no. Y poder decir, sí escucharemos, sí andaremos. Yo quiero decirte, hermano y hermana, sí escucharemos, sí andaremos, porque en esto nos va no solamente la vida a nosotros, sino la vida a nuestras familias, la vida a la iglesia, la vida al testimonio. Nos va la vida. Y tenemos que decir, y dilo conmigo si quieres,
Sí, escucharemos. Sí, escucharemos. Sí, andaremos. Muy bien, así como hemos cantado antes con toda la fuerza, también con toda la fuerza decimos, Señor, sí. Quiero ser sensible a tu voz. Quiero reconocer el lugar donde estoy. Quiero volver a las sendas antiguas, donde quizás no me he salido, pero igual estoy en la orilla, no estoy en el centro de tu voluntad. Y te pido perdón y ayúdame. Y finalmente, hay un llamado al compromiso. Claro, no puede haber obediencia sin compromiso, sin una implicación, sin una entrega. Y termina diciendo el texto, y hallaréis descanso para vuestra alma. Todos queríamos llegar a este final, ¿no? Pero no hay descanso, no puede haber descanso ni reposo. Si primero no tomo conciencia en esa reflexión, parándome, deteniéndome, escuchando al Señor, mirando mi vida, la vida de mi iglesia, y reconociendo mis errores, nuestros fracasos, nuestros fallos. Esto viene al final, porque hay descanso cuando reflexionamos, cuando nos volvemos al Señor, nos convertimos a Él de nuevo y cuando obedecemos. Hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora, estas palabras, ¿dónde encuentran su eco en el Evangelio? Hallaréis descanso para vuestra alma. Esto nos lleva a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. En el Señor Jesús y en las sendas antiguas hay descanso. Aunque haya trabajo por hacer, naturalmente, aunque haya a veces fatiga en las fuerzas tan débiles que a veces tenemos, pero hay descanso, ese descanso que tú también lo has experimentado. Esos lugares, esos momentos de reposo, de quietud, que cuando andamos en este espíritu experimentamos. Pero el Señor Jesús aquí en Mateo 11 no solamente nos invita a descansar en Él, que esto nos gusta a todos, buscar descanso. Por fin, ya llegó el fin de semana, voy a la iglesia a descansar. No, no tiene que ver con eso. O empieza la semana y a ver si consigo descansar lo más posible porque no quiero trabajar tanto. No, no tiene que ver con eso. El Señor Jesús no solamente nos invita a descansar en Él, sino a seguir su ejemplo. Porque dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La vida cristiana no es solo disfrutar del descanso, sino disfrutar de Cristo, donde encontramos el descanso. No es buscar el descanso como un fin en sí mismo, es buscar a Cristo para descansar. Aquí voy despacio porque si hay alguien que nos visita por primera vez o que no está familiarizado con estos términos, digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Seguir a Cristo cuando Él dice que tome la cruz, que lo deje todo, o lo que Él me pida que deje? ¿Y voy a encontrar descanso? Lo que voy a encontrar es más trabajo. Pues sí, en un sentido es verdad, voy a encontrar más trabajo, voy a encontrar más dificultades, más oposición. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay descanso o hay más trabajo y más dificultades? Bueno, tenemos que seguir, porque cuando acudimos a Cristo hay un intercambio maravilloso en el texto de Mateo 11. Cuando venimos a Él, primero nos libra de nuestro pesado yugo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y nos libra de nuestro pesado yugo. Y luego coloca otro sobre nosotros. ¿Ah, sí? Yo pensaba que me quita lo que me pesa y que ya puedo volar libre. No. El Señor pone otro yugo sobre nosotros, dice el texto. Primero quita nuestra carga y la cambia por otra. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay quien busca solamente el descanso, pero no quieren el yugo de Jesús.
Hay quien quiere librarse de sus cargas, pero no anhelan seguir a Cristo y sufrir por Cristo. Quieren la salvación y el perdón, pero no la cruz, ni la negación de sí mismos. Muchos quieren el privilegio, pero no el sacrificio. Quieren la bendición, pero no el compromiso. ¿Te suena? Todos estamos expuestos constantemente a esto, a quedarnos con una parte del Evangelio, pero no con todo. Pero es con todo el Evangelio donde experimentamos el verdadero descanso, el verdadero gozo, aunque tengamos que pasar tribulación, aunque tengamos que enfrentar problemas. Pero el Señor ha prometido y lo hace darnos ese gozo, esa quietud, ese descanso en medio del trabajo para Él, aunque sea grande. Tomar el yugo de Cristo es entrar en su escuela. Bienvenidos a la escuela del Maestro. Es convertirnos en sus discípulos, someternos a sus enseñanzas. Este yugo simboliza la sujeción del cristiano a la autoridad única y soberana de Jesucristo, sin rechistar, sin claudicar, porque Cristo nos lo ha dado todo, no nos tiene que demostrar ya nada más, nos ha cautivado, nos ha ganado para Él. ¿Cómo no vamos a querer vivir para Él? Sí, escucharemos, sí, andaremos, ¿verdad? Este compromiso, pues, significa un cambio de vida, hermanos. Un cambio de conducta, de actitudes. Porque cuando venimos a Cristo, como digo, no solamente venimos a buscar descanso, sino que venimos para ser cambiados. Porque nunca nos podremos parecer más a Él cada día, como es nuestro anhelo, sin ser cambiados por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero este cambio, y voy concluyendo ya, es mucho más que una simple limpieza de nuestra conducta visible. Repito, este cambio es mucho más que una simple limpieza de nuestra conducta visible, porque te habrá pasado a ti y me ha pasado a mí, que trato por luchar y por mantener el buen orden, la vida santa, la vida ordenada, por encima de nuestra línea de flotación. Imaginad un iceberg, una gran masa de hielo en el océano, y lo que vemos, lo que asoma por encima de la superficie es pulcritud, una blancura increíble, y lo que tú y yo podemos vernos, pues podemos decir qué persona, qué testimonio, parece que está bien. Por supuesto que nuestro comportamiento tiene que ser correcto y la gente lo tiene que ver. Pero el Señor está más interesado en lo que hay debajo, es decir, de las actitudes del corazón. Por supuesto que el Señor está interesado en nuestra conducta y en nuestro comportamiento, pero sobre todo está interesado en nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago cada día? Por lo tanto, el Señor nos está llamando a un compromiso, a una entrega incondicional a Él. Y nosotros cantamos, hay un precioso himno, ¿no? Avívanos, Señor. Pero el Señor dice, sí, lo haré. Claro, lo haré. Pero dadme hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Avívanos, Señor, sí, lo haré, pero dadme hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar la fatiga sin quejarse. Dadme hombres y mujeres con hambre y sed de mi palabra. Dadme hombres y mujeres que estén abiertos al aprendizaje y al cambio, dispuestos a confesar su necesidad y sus pecados. Sí, avivaré al pueblo que esté en esta actitud y en esta disposición de reconocer su necesidad. ¿Y sabéis por qué? Porque el Señor nunca ha enviado fuego sobre altares vacíos. Nunca lo ha hecho. Pero el Señor sí enviará su fuego sobre altares, corazones dispuestos a decir, Señor, no sé cómo hacerlo, pero cuenta conmigo. Sí, escucharé tu palabra, sí andaré en tu palabra. Y el Señor quiere escuchar de nosotros esa confesión, en lo personal y también como asamblea, como iglesia. Sabéis que Jeremías visitó la casa del alfarero en el capítulo 18, y así como el alfarero puede rehacer la vasija que ha salido mal, Dios, el Señor, puede cambiar y rehacer nuestra vida de nuevo. ¿O no? Naturalmente que sí. Solo se requiere una cosa. ¿Qué será?
para que esa vida, esa vasija, ese corazón pueda ser, digamos, cambiado, renovado, que es el tema de esta noche. Solo se requiere una cosa. Mateo, hijo, estás atento. ¿Qué piensas que se requiere para que el Señor haga de cada uno de nosotros y en ti también algo nuevo en cuanto a la imagen del alfarero con el barro en sus manos? ¿Qué piensas que puede ser lo más importante? ¿Se te ocurre algo? Estar dispuesto y ser moldeable en las manos del Maestro. Porque cuando nos ponemos en sus manos y nos dejamos trabajar por Él, el Señor hará cosas grandes y maravillosas. ¿Nos ponemos en pie para orar, hermanos? Quiero despedirme con una oración y después darle paso a Adolfo. Inclina tu rostro. Y sé que hemos dicho muchas cosas, el Señor nos ha dicho muchas cosas en esta primera noche. Pero yo he escrito mi oración para mí esta noche, y si tú quieres, ahí donde estás, puedes hacerla tuya en tu corazón, incluso sin levantar la voz, repetirla con tus labios. Bendícenos, Señor, pero no solo con la comodidad, sino con amor y fidelidad a ti. Señor, bendícenos, pero no solo con el bienestar personal, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a las iglesias preciosas del Valle del Segura que tú has ganado para ti. Bendícenos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y el avance de tu reino. Amén. Amén.